de factores de la población, complemento, plaquetas, hemos visto la vía intrínseca, extrínseca, que probablemente su examen final va a incluir todo sangre, ¿eh? Todo sangre. ¿Cuándo su examen? El lunes. ¿El lunes ya es? O sea, es la última clase. Sí. Uy, uy, uy. Creo que hay una reposición de la semana. ¿Una reposición? Sí, usted se falta. Glóbulos blancos. A ver, veremos, porque si hacemos una clase más tendría que ser renal. Pero bueno, a lo que debe, la cosa que aprende. A ver, primero, cuando ustedes ven alteraciones de los glóbulos blancos, van a estar en relación con valores o muy altos o valores muy bajos. ¿Cuáles son los valores normales de los glóbulos blancos? 5 millones. No, 5 mil millones. 5.000 millones glóbulos blancos, desde 4.000 hasta 12.000, ¿ya? Centrolitos y demás. Ahora, si esto está muy alto, ¿cómo se llama? ¿Ah? Más de 12.000, por supuesto. Leucocitosis. Está muy bajo, leucopenia. Bueno, eso es bien básico. Ahora, por un lado ustedes van a tener valores, les repito, realmente altos, y por otros bajos, que están en relación con muchas patologías. Se van a dar cuenta, les voy a mencionar más de 15 patologías, y lo más fácil que pueden hacer ustedes es un mapa mental, ¿no? Porque es la mejor forma de entender y por lo menos recordar el día de mañana. Nos dijeron que hay líneas linfoides y mieloides, que ya les hablé la otra vez, ¿verdad? Una pequeña introducción. Pero por otro lado, existen, y esto es también probable que entre, lo que implica la elevación y la disminución, pero tome en cuenta una patología en específico. 90 años, ¿ya? Tenía como antecedente hipertensión, diabetes mellitus. Este paciente lo tenemos todavía en el servicio. Y quiero que entiendan la diferencia a lo que vamos a hablar y a lo que les estoy por decir. Cambiamos de la presentación. Entonces, ¿qué es lo que tenía este hombrecito? Hematuria. Hematuria y un poquito de dolor en hipogastrio. ¿Qué piensan? 90 años. Dolor, acasito, hipogastrio y hematuria. ¿Saben qué es hematuria, no? ¿Qué piensan? Bien, puede ser una infección, ¿qué más? ¿Ah? ¿Perdón? ¿Perdón? No les entiendo. Diga una persona adelante, no importa si se equivocan. ¿Ah? Ya son los diagnósticos sindrómicos, ¿verdad? Puede ser infección, a ver, veamos otras cosas. Puede ser golpe, sin duda alguna, perfecto, ¿no? Un golpe y un trauma renal, puede ser, ¿no? ¿Perdón? Bien, ¿qué dijo próstata? Bien, es otra causa. A esa edad no es tan común, Doc, está entre los 60, 75 años, pero puede ser. Sin duda, la litiasis está en relación con dolor al orinar, que se llama disuria, y hematuria. Eso es característico. Y ese dolor de la litiasis renal es insoportable, ¿verdad? Cuando lo ven en emergencia, pues utilicen un analgésico antiinflamatorio y además utilicen antiespasmódicos, ¿eh? Aunque el antiespasmódico está enfocado en la vía visceral intestinal, tiene efecto en los ureteres, tiene efecto. Ok. Entonces, obviamente asiste y hay un pequeño antecedente, una semana atrás, por derrames pleurales a repetición y además toracocentesis. ¿Saben qué es la toracocentesis, no? Es la punción, pues depende del operador,
como nosotros manejamos pacientitos recostados, habitualmente lo hacemos acasito en el quinto, sexto, ¡ping! Siempre por ecografía. Ahora, cuando el paciente está sentado en una sillita, en la punta o en el ángulo de la escápula, dependiendo del pulmón, por debajito, ¿no? Bien, entonces, no se tomaba o no se tiene datos si esto tenía algún resultado citológico o patológico, ¿no? ¿Saben a qué me refiero, no? ¿De qué estaríamos hablando? ¿Qué tipo de células podríamos encontrar ahí? Primero, exudado y trasudado. Exudado infeccioso, trasudado inflamatorio. Dentro del trasudado están las... si son inflamatorias, puede ser parte de una inflamación pleural, pero lo más común es cáncer. Cáncer. Cáncer de pulmón, cáncer de pleura. ¿Puede ser cáncer de pleura? Puede ser, ¿no? ¿Cómo se llama el cáncer de pleura? Mesotelioma. Pero bueno, la cosa es que este hombre tenía, se murió este día, una radiografía, y había esta imagen, más evidente en el lado derecho. Pero se realizaba las toracocentesis y todavía había ese engrosamiento. ¿Eso les parece como derrame o no? El derrame, pues básicamente tiene la curva del Down-Ozoa, entre comillas, pero esa no parece, ¿no? Pero le realizaron la expulsión, le sacaban líquido y pues nada. En ese interín pues tuvo dolor hipogastrio, hematuria, fue mandado a la casa y se retornó por esto. Entonces, aquí lo derivarían a este paciente con estos datos. Puede ser al nefrólogo. ¿Y a quién más? ¿A quién? Oncólogo. Todavía no tenemos el dato tan enfocado y dirigido a cáncer. ¿Por qué no el urologo también? ¿No? Bien, entonces, ya en su hospitalización, este es el riñoncito, aquí están los ureteres y la uretra. Vejiga. En la vejiga, en el lado izquierdo, ya se describe una imagen hiperecoica. No, hipoecoica, medio oscurito. Blanco es más líquido, ¿no? O sea, aquí está el líquido, esto es hiperecoico y esto es hipoecoico. En el lado derecho. ¿Saben qué es el trígono, no? De donde ingresa aquí los ureteres, aquí se forma una especie de triángulo, ¿no? Al lado derecho del trígono estaba esa masa, esa cosa. Bueno, entonces lo veía el urólogo y ¿qué procedimiento le haría? ¿Qué laboratorios más le pedirían o qué exámenes? De orina. Parcial de orina. En el parcial de orina, obviamente, habrían glóbulos rojos positivos, tanto macro como micro, por eso tenía hematuria. Dijeron laboratorios, y dentro de los laboratorios tenía una hemoglobina de 9, perfil renal todo ok, perfil hepático ok, albúmina un poquito baja, y los glóbulos blancos de ingreso estaban en 10.000. PSA estaba ok. Antígeno prostático específico, ¿no? Ok, entonces creatinina normal y demás. Entonces, ¿qué creen que se le puede hacer? ¿Y con qué sospecha? Obviamente la sospecha sigue siendo la hematuria, pero ¿qué procedimiento creen que se le puede hacer? ¿Qué procedimiento? ¿Directo ya algún procedimiento o quieren algún otro examen? La ecografía está, ¿no? Urografía, eso se llama urografía excretora. Ya no se utiliza mucho. Ya no se utiliza mucho porque los urólogos ahora
ya vienen urólogos endoscopistas, ya vienen, o urólogos endovasculares, así se llaman, como los cardiólogos hemodinamistas, como los neurólogos neurointervencionistas, los urólogos ya vienen endovasculares. Entonces ya prescinden de este estudio, que es obviamente la introducción de un contraste retrógrado, y obviamente ahí están los cortes, o sea, las radiografías en diferentes tiempos, para ver si hay obstrucción y demás. Muy bien. Sin embargo, el urólogo decidió hacerle básicamente es entrar directo. Entonces le metió el endoscopio en la uretra, vio y descubrió básicamente un tumor, una masa tumoral que obviamente sangró, por eso había coágulos, y eso era parte de la orina con sangre, pero descubrió una masa tumoral. Entonces, ¿qué hizo el cirujano? Una evacuación de los coágulos y una especie de curetaje. Si no está muy bien estudiado, como que no vale la pena tocarlo, ¿no? Pero hizo un curetaje, sobre todo con el objetivo para sacar los coágulos. Pues uno nunca sabe. Bueno. A las 2 horas presentó dolor abdominal difuso, intenso, hipotensión y además alteración en la perfusión tisular. ¿A qué me refiero con perfusión tisular alterada? Esta diferencia, la que vamos a tomar en cuenta ahora, es algo que sí o sí va a entrar al examen, ¿no? Independientemente que sea solo glóbulos blancos, pero puede que hablemos algo de esto en el examen, ¿no? Entonces, ¿qué significa alteración en la perfusión? No llega oxígeno. No llega sangre y obviamente no llega oxígeno, entonces sufren los tejidos y esto se refleja con frialdad distal, llenado capilar retardado. El llenado capilar es en 2 segundos. Pulsos periféricos filiformes y diaforesis. ¿El paciente está bien? No. Eso o esos datos son valores importantes cuando ustedes vienen a la emergencia. Está con 80-40, pero el paciente está calientito, está bien. Eso no es choque séptico, porque su perfusión está bien. En otras palabras, está compensado. Pero si ya encuentran estos otros datos que les digo, el paciente está mal. Entonces, obviamente, ahí llegamos a intervenir, nos avisan, pero ¿cuál sería el contexto? ¿De qué estamos hablando? O diagnósticos sindrómicos. Adelante. Sabemos que está en el postoperatorio, ya se habrá intervenido, pero ahora, ¿qué diagnósticos tenemos? Una ayuda. Tal vez, ¿Perdón? tal vez, como le hizo el curetaje, está teniendo una hemorragia. Porque le sacó el tumor sin saber qué era. Estos pacientes, cuando salen de quirófano, salen con sonda Foley con 3 lúmenes. 1 para la bolsa recolectora, 2 algún medicamento y 3 lavado. Entonces estos pacientes reciben lavado con fisiológico frecuente. De todos modos, no había más hematuria que antes y tampoco aparecía o aparentaba ser sangre lo que estaba saliendo de la uretra, porque eso está en la sonda, en la bolsa colectora. No impresiona ser sangre, porque como tú dices, podría ser sangre, pero sangre viva, y eso es grave. Una ayuda. Se le apretaba la pancita hasta adentro, le dolía. Soltaba, le dolía. ¿Cómo se llama eso? Síndrome de Bloomberg. Reacción peritoneal, Bloomberg positivo, signos de peritonismo, como quieran llamarlo ustedes. ¿Y eso es compatible con qué? Eso, ¿no? Es que eso es lo malo cuando les dan clases. No les dan el global,
sino es un signo de Plumper, apendicitis. ¿Ah? Peritonismo, apendicitis, ¿no? Puede ser cualquier cosa. ¿Ah? En este caso, ¿creen que sea apendicitis? No. Pero ¿cuál es el contexto? ¿Ah? Abdomen agudo. Abdomen agudo quirúrgico. Ese es el diagnóstico. Lo mismo cuando hablamos de corazón. Ah, está en un infarto. No es un infarto, es un síndrome coronario agudo, con o sin elevación de CT. Acá el contexto es un abdomen agudo quirúrgico. Se le hace un laboratorio fast, rápido. Obviamente el paciente tenía acidosis metabólica. Si no me equivoco, estaba con 730. 730 y el bicarbonato estaba en 13. ¿Ah? Y la PCO2 estaba en casi 25. ¿Qué implica? El paciente está acidótico, ¿no? ¿Estará compensado o no? No sabemos. Pero está compensando porque el PCO2 está bajo y lo está respirando rápido. Eso ya saben muy bien. Entonces, otra de las cosas que llamó la atención acá era, aquí estaba en 35. 35.000 blancos. Y obviamente estaba hipotenso y demás. ¿Qué tal? ¿Qué opinan? ¿Qué hay que hacer con este paciente? Si quieren podemos agregar otro diagnóstico. Este sí es vital. Choque séptico. Ayer me decían, pero doctor, ¿por qué no puede ser choque hipovolémico? ¿Ah? Y puede ser. Si él ha manipulado y está sangrando, pues obviamente el signo franco sería hematuria con sangre viva en la bolsa colectora, cosa que no lo tenía. ¿Puede haber sangre en la panza? Puede ser. ¿Ah? Pero el contexto hasta el momento, tomando en cuenta esto y la alteración a la perfusión. Ah, y la hemoglobina, acá le hicieron, estaba en 9, aquí cuánto estaba, 9, sí, 8 creo que estaba, o sea que tampoco hay descenso de hemoglobina. ¿Ah? Así que, ¿está sangrando o no? La hemoglobina está igual. ¿Ah? ¿Está sangrando? No hay datos de sangre viva en la bolsa. ¿Está sangrando? No. Entonces, el diagnóstico probablemente a un principio era eso. Y la diferencia, y ustedes saben, les he hablado, es primero siempre tomar en cuenta esta definición que es la sepsis. ¿Se acuerdan? La sepsis es una respuesta exagerada de cualquier proceso infeccioso que esta puede dar fallo de órganos. Si yo me corto, y varias veces he dado ese ejemplo, y se me infecta, se hace un absceso, ¿esto es sepsis? No. No, eso se llama infección. Infección, pero a generar un absceso. Pero aquí me duele mucho, obviamente, pero estoy normotenso, no estoy con fiebre, mi presión está bien, etcétera, etcétera. Mi piel está también con buena temperatura, etc. Si eso se suma a presión baja y sobre todo alteración en la perfusión, ya se llama choque séptico. ¿Por qué? Hay pacientes que tienen sepsis, que están hipotensos, pero su piel está ok. ¿Eso será choque séptico? Probablemente no. ¿Cómo lo corroboramos? La mayoría de las veces, ¿se acuerdan? ¿Qué debo medir en la sangre? Para que sí o sí seas choque séptico. Glóbulos blancos. Y eso es parte de la acidosis metabólica con anion gap alto. ¿Se acuerdan del Vampires? ¿Qué yo debo medir en el laboratorio? ¿Metanol? No. ¿Aspirina? No. ¿Cetonas? No. Pero en este caso no. ¿Qué debo medir en el laboratorio? Y eso me define si hay compromiso de la perfusión. Ácido láctico. Acuérdense del ciclo de Cori que normalmente todos nosotros tenemos dando vueltas. Glucosa, piruvato, lactato. Lactato, glucosa. Glucosa, piruvato, lactato. Y eso circula gracias a la... ¿Qué enzima se acuerdan? Lactato deshidrogenasa. Que esto es por fuera del ciclo
de Krebs o el ácido tricarboxílico, ¿verdad? Ese es el ciclo de Cori, que les he hablado cuando avanzamos acidosis. Entonces la diferencia es choque séptico. Muy bien, entonces ¿qué hay que hacer el paciente? ¿Qué hay que hacer? Ecografía tal vez para ver si hay líquidos en el... Y sí puede ser ecografía, sí, puede ser ecografía. De todos modos estamos ante una emergencia. Paciente hipotenso, acidótico, tenemos glóbulos blancos, está con una completa perfusión tisular alterada. ¿Qué harían por ahí? Decían ecografía, ¿qué más? Sangre quizás, no, el laboratorio no te va a dar, ¿no? Porque viste de 8 a 9, ¿para qué, doctor? ¿Acaso ha descendido? Pero hemos dicho, ¿se acuerdan? Cuando mi paciente no mejora cuando le doy líquido, inotrópicos, y quiero mejorar el transporte de oxígeno, ¿se acuerdan que les dije? Se puede dar sangre, aunque no esté por debajo de 7. En este caso no es prioridad porque no veo que esté sangrando. Y obviamente no he probado ni siquiera líquidos. Ya le han dado líquidos, no he probado inotrópicos, etc. Pero otra cosa más importante que eso, ¿qué es? ¿Qué procedimiento? Hay que meterlo a quirófano. Tienen que meterlo a quirófano. Si lo ha curetado 2 horas después del procedimiento, está grave, peor que antes, pues la cosa está mal y tiene abdomen agudo. Entonces se le hizo la laparotomía exploradora. Y lo que ha encontrado ahí, básicamente lo vamos a resumir en un trauma vesical. Así es el diagnóstico. Pero debes leer el protocolo, y el protocolo decía perforación vesical justo a este nivel, 1 centímetrito. Le ha hecho la rafia el doctor, ha retirado más de 1,5 litros de la cavidad abdominal de sangre y orina, y listo, solucionado. Pero el daño ya está, ¿verdad? El daño ya está. La orina es realmente tóxica a nivel de los intestinos. Por más de 2 horas en la cavidad abdominal te genera destrucción, pero fatal. Es un químico terrible la orina. Para eso la cortamos, obviamente, ¿no? Entonces, a entrar a terapia intensiva, obviamente le ponemos a este paciente a UTI. Le hemos puesto vasopresores, le hemos puesto carbapenem, le hemos puesto metronidazol para ver y sospechar en algún momento anaerobios. A veces con la vejiga es un órgano teóricamente estéril, no es como el intestino, ¿verdad? El intestino tiene bacteroides y demás que es contaminado. Y ahí le hicimos un último laboratorio y estaba en 45.000 blancos. Obviamente mantuvimos este diagnóstico, le hemos dado líquidos, antibióticos y el seguimiento. Hasta ahora el paciente ha generado un par de problemas. Primero, fallo renal. Segundo, ha hecho una neumonía intrahospitalaria, abuelito, y además tenía esta cosa. Entonces, lo malo es que la neumonía es por un bacilo gram negativo no fermentador, se llama Acinetobacter baumannii, un germen terrible, muy común en las terapias, nosotros lo vemos casi cada semana. Y el único tratamiento es colistin, y el colistin es una polimixina E que se usaba antiguamente, que ahora nos está sirviendo a nivel mundial para estos bichos feos. Bueno, teóricamente se estabilizó, suspendimos las drogas, dejó de hacer fiebre, y esto logró bajar, si no me acuerdo, el último control es 20. ¿Ya? No descendió más la hemoglobina, pero ha generado complicaciones, neumonía intrahospitalaria asociada al ventilador, también ha hecho delirio, el paciente despierta muy irritable, entonces la cosa es pues esperar. Y probablemente va a ser fallo renal, estaba con 1,4, 1,5, que aquí estaba normal, pero ya con el colistin, que es realmente nefrotóxico, probablemente va a requerir diálisis. Entonces, vean la diferencia de este caso y a lo que vamos a hablar ahora. Aquí hay una elevación franca de los glóbulos blancos. Normalmente suele ser así. No. En una infección, 20, 22, máximo 18. Pero ya estos valores ya se denominan reacciones leucimoides, que algunos pacientes las suelen presentar, sobre todo abuelitos. Abuelitos y otros que alguna vez han tenido algunas mutaciones
y han generado leucemias. ¿Se entendió el caso, doctores? Choque séptico es algo que Doctor, habitualmente entonces lo ven. el doctor que le hizo el curetaje se podría decir que lo hizo mal porque al perforar la vejiga le causó todos esos hasta que se demuestre lo contrario, doctora, eso se llama iatrogenia, ¿no? Es una iatrogenia, ¿no? Entonces, ¿qué le puede pasar a usted en su futuro, a mí, a cualquiera? Nosotros también vivimos todo el tiempo haciendo procedimientos, hacemos catéteres, traqueostomías, drenajes, etcétera, etcétera, y puede pasar cualquier cosa. ¿Cómo se cubre o se cubriría el médico? Pues si ha firmado el consentimiento del familiar y sabía que podía pasar cualquier cosa, sobre todo con esa edad, se queda tranquilo. Pero lamentablemente no es así, la familia no entiende. Ahorita lo que estamos viviendo con este paciente es, se denomina encarnizamiento terapéutico. 90 años. ¿Para qué lo meten a quirófano? Déjenlo tranquilo. En abuelitos, si alguna vez ustedes van a ser mis médicos y me encuentran, me van a dar la bebida que me gusta y un buen puchito, nada más. No me abran, no me corten nada, listo. ¿Ah? Pero 90 años y la familia terrible, obviamente probablemente van a hacer el juicio, ¿no? Y en el juicio obviamente todos tenemos que responder, ¿no? Y la cosa es así, ¿no? Pero no llegan a eso, doctores. No traten a tus pacientes hasta sus 100 años. A ver. Bien. Bueno, entonces, para que no se olviden los glóbulos blancos, fíjense, estas células madres están en el saco vitelino desde la etapa embrionaria, van migrando al hígado hasta que terminan en la médula ósea. Ustedes saben que las células mesenquimatosas o madre están ahí en la médula ósea y pues básicamente ya al nacimiento son realmente activas, ¿ah? Pueden producir cualquier célula, ¿no? Y eso ya lo hemos mencionado. Vamos a ver lo que son los glóbulos blancos, un poquito de su diferencia en porcentajes, tomando en cuenta los GRA y los agranulocitos y algunas alteraciones. Estos glóbulos blancos habitualmente los medimos millones por litro, ¿ah? Y este es el elemento que se debe utilizar en el laboratorio. Importante porque, a ver, este citrómetro mide esto, que son los glóbulos blancos, mide los electrolitos. Y gracias a esto, pues, nosotros llegamos a medir, ¿se acuerdan? Cuando yo medía la relación del sodio, el potasio y la diferencia de bicarbonato y cloro, ¿qué medía? ¿Ah? ¿Cómo se llamaba eso? ¿Valor de 8 a 12? En el equilibrio ácido-base. Se llama Hannion-Gatt. Este equipo te mide electrolitos. Entonces la historia de la medicina dice, gracias al citrómetro que mide glóbulos blancos, que también miden electrolitos, hemos empezado a utilizar el Hannion-Gatt. Ahí están los valores desde 4000 hasta 10000. Por encima de 10.000 o 12.000 ya es leucocitosis, leucopenia por debajo de 4.000. Y bueno, esta gráfica ya les mostré todas las líneas que forma la célula madre, no hay necesidad, pero sí, acá sí es importante. Entonces, si acá vemos a los neutrófilos que tienen en cuenta este porcentaje 60 de promedio, se van a fijar, al igual que este y todos los demás, eosinófilos, monocitos, linfocitos y células dendríticas. ¿Saben qué son las células dendríticas? ¿De dónde? ¿De dónde? De la piel. También se llama Langerhans, que básicamente son una especie de macrófagos, ¿verdad? Al igual que las células de Kupffer, etc. Bueno, toditas estas cumplen generalmente dos funciones. Destruyen a las bacterias y además trabajan como presentadoras de antígenos, ¿no? Entonces esto me permite que vengan más macrófagos, más monocitos, para terminar esta primera etapa de la inmunidad.
Y a los 3-4 días viene la específica, ¿no? La específica, como los linfocitos B, los linfocitos T, que ya las he repetido. ¿Para qué es este cuadro? Ustedes fíjense, al nacimiento, los glóbulos blancos siempre tienen valores realmente altos, 25, 30.000, así que no se asusten si el bebé de algún familiar de ustedes viene 30.000 blancos, total, mire, eso es normal. Como les dije, pues ya a una etapa del nacimiento, pues están completamente activas, y estas, como son bebecitos, son chiquitos, entonces necesitan tener una defensa quizás más y mejor visible, cosa que se normaliza ya en los adultos, ¿no? A partir de los 15 años, hasta no más de 12, 13 de glóbulos blancos, ¿no? Entonces la leucocitosis, y esto lo vamos a repetir en varias de estas patologías, porque de leucemias, linfomas, hay un montón. Pero quisiera que se acuerden, ¿no? Las líneas linfoides, la LLA, leucemia linfoblástica aguda, que les hablé la otra vez, ¿ah? Que pueden ser de origen de células B y de células T. Y además están los linfomas de Hodgkin, que son básicamente y exclusivamente de las células T. Esas son las redes linfoides. ¿Y por qué se caracterizan? Por elevación, leucocitosis, neutrofilia, etc., o policitemia también. En cambio, las mieloides, ¿de qué estamos hablando? De la LMA, leucemia mieloide aguda. ¿Ah? La primera, la LLA, es más común en niñitos. ¿Ah? La leucemia mieloide aguda es más en adultos, pero lo característico es que no es regla, doctores, que la leucemia mieloide aguda tiene valores bajos, leucopenia, plaquetopenia, etcétera, etcétera. Y hay otras aisladas que son los síndromes mieloproliferativos y los mielodisplásicos, que los vamos a ver ahora, que también son con elevación. ¿Se entendió esa diferencia, no? Esa diferencia es global, grande y pues nada. Entonces, la mayoría de estas van a tener como causa importante a las infecciones. ¿Ya? Y hay otras más, ¿no? Desde drogas y estas, ¿no? Leucemias, que les decía, el infarto, el ejercicio también puede generar leucocitosis, ¿no? Entonces, acá vemos las diferentes líneas, no importa si no se ve, pero si hablamos de neutrofilia, está desde la hemólisis hasta enfermedades infecciosas o inflamatorias. Cuando hablamos de monocitos, también tenemos infecciones y estas, Hodgkin, leucemia y demás. Cuando hablamos de basófilos, hay infecciones y además linfomas y virus. Y cuando hablamos de linfocitos, hay virus y micobacterias, sobre todo, ¿no? Entonces, es difícil que se aprendan todo esto, pero bueno. Ahí está de nuevo, neutrofilia e infecciones. Eosinofilia, estamos hablando de parásitos, alergia. Basófilos puede ser infecciones y enfermedades mieloproliferativas. Monocitos, infecciones, virus, y linfocitos, infecciones con virus. Y aquí nos falta TBC, lo más común, ¿no? Lo contrario, leucopenia, ahí están sus valores por debajo. Y también tenemos infecciones. Entonces ayer me decía, doctor, ¿estás seguro de lo que está hablando? Me decía, es verdad, ayer me han dicho. Nos está hablando de que sepsis es leucocitosis, pero ¿por qué en una infección también hay leucopenia? ¿Por qué? Porque clásicamente se conoce así. Cuando ustedes hablen de sepsis, es la reacción inflamatoria exagerada que puede tener el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y tome en cuenta varios parámetros. Y uno es leucocitosis y leucopenia. O sea, hay pacientes sépticos con leucopenia. Así que no se les quede en la memoria que leucocitosis es básicamente infección, leucopenia también. Entonces, por eso ahí tenemos infecciones. El término de septicemia ya no hay, tuberculosis y demás. Un montón de otras causas que son realmente inespecíficas, así que para eso está la perspicacia del internista. No sé quién va a dedicarse a la clínica, yo me dedico a la... ¿Y cómo sabemos si es infección o sepsis si ambas tienen leucopenia? ¿Por los síntomas directos? Sí, sin duda alguna, la anamnesis es fundamental. Si tienes fiebre y
además tienes, por ejemplo, dolor al orinar, pues ya sabes cuál es la causa, una infección urinaria. Lo propio si tienes fiebre, alteración en la conciencia y rigidez de nuca, ¿qué es? Infección del sistema nervioso central, meningitis, ¿no? Entonces la anamnesis es fundamental. Pero, como tú dices, la clínica es vital, pero debes saber que puedes tener estos dos laboratorios o rangos, arriba o abajo, leucocitosis o leucopenia, cualquiera de las dos. Así que tu anamnesis es importante, no hay otra explicación. Neutropenia es otro de los elementos, la linfopenia, que lo vamos a explicar. Totalmente, doctor, totalmente. Por eso la clínica es fundamental y estaba por decirles, quienes se van a dedicar a la clínica, a la medicina interna, pues nada, tienes tu paciente y tu laboratorio puede ser completamente diferente a lo que te dice el mismo, entonces tienes que analizar, ay caramba, ¿qué más le pido? Etcétera. Bueno, de eso se trata, ¿no? Y ahí están los porcentajes, máximo 70 los neutrófilos, eosinófilos muy poquitos, basófilos también, linfocitos hasta 40, ¿no? Y aquí están los valores numéricos por microgramos por mililitros, si no me equivoco, ¿no? Hasta 4.000 linfocitos, 7.000 neutrófilos, y ahí va sumando hasta llegar a los 10.000 más o menos, ¿no? Entonces, si hablamos de los neutrófilos, también es inespecífico, como decía el doctor, pero básicamente están en relación con las infecciones. Entonces, fíjense, si hay neutrofilia y neutropenia, también tendría que haber leucocitosis y leucopenia. Entonces, van muy de la mano cuando hablamos de infección. Ambas se alteran casi en el mismo camino. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí la más común, inflamación. ¿Quemaduras me generan neutrofilia? Sí. ¿Infecciones? Sí. ¿Fármacos? Sí. Y en esto de fármacos, uno de los más comunes, doctores, es pregunta de examen, esto. Si mi paciente está usando corticoides y a las 24 horas tiene 20.000 blancos y el corticoide lo usa por una artritis reumatoidea, pues eso no es infección, esto es una respuesta secundaria al uso de corticoides, ¿no? Me genera leucocitosis casi en forma común. Y ahí está la reacción leucemoide, doctores. Es en infecciones por diferentes causas, y aquí nos falta la edad. Pacientes mayorcitos pues presentan esta reacción leucemoide que es más de 30.000 más o menos, ¿no? Neutropenia, lo mismo, pero aquí la diferencia es la siguiente. Acuérdense, neutropenia tiene sus grados, pero cuando es por debajo de 500, esa es grave. Neutropenia severa. Y si está con fiebre, por supuesto, se llama neutropenia febril severa. Normalmente esto es en pacientes inmunodeprimidos, trasplante de médula ósea, trasplantados renales, pacientes con lupus que usan corticoides, leucemias con tratamiento, doctor, claro que sí. Y dentro de la leucemia tenemos la leucemia mieloide aguda, que tiene valores bajos, ¿no? Dentro de la rama de la alteración mieloide. Y la linfoide está las leucemias linfocíticas agudas y linfoblásticas agudas, que generalmente tienen hacia arriba. Eso es pregunta de examen. Entonces, esto es grave, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos. Pero tienen rangos, ¿no? 500, 1000, 1500, etcétera, etcétera. Entonces, esto no nos interesa mucho, desconocido no, pero sí esto, ¿no? La adquirida, pues básicamente ahí tenemos las infecciones, leucemia, como decía el doc, como causas de neutropenia. Ahí están los rangos, puede ser y llegar a 500, que esta sí es severa. Acuérdense de esto, 1000, 1500 leves, hasta más de 1500 es normal teóricamente, ¿no? Hay muchas causas, dentro de estas son las infecciosas, no hay otra. Estas son realmente raras, destrucción intramedular y demás. Ahora, la neutropenia, pues básicamente puede ser por la infección, y también por destrucción, como vemos acá, ¿no? ¿Qué causa o qué origen me generaría neutropenia o leucopenia? Una infección, sabemos, de la parte, si es por destrucción, estamos hablando de esplenomegalia. Y vamos a tener al final una parte donde el vaso, saben ustedes que a un principio forma, genera glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, todo eso, pero pasa un tiempo y ya son inservibles.
en realidad se le denomina órgano destructor. Entonces, su hiperfunción, o sea, la esplenomegalia, me genera esta destrucción, no solamente de los glóbulos blancos, también de los glóbulos rojos. Por eso también existen anemias hemolíticas secundarias a las esplenomegalia. Fármacos, hay muchos que me generan neutropenias. Quizás los más comunes acá está el clonazepam, que ya no lo estamos usando mucho. Sulfas tampoco ya no se usa mucho. Y hay cuadros que se denominan hipercelularidad de la médula ósea. Y básicamente estamos hablando de algunas líneas que van aumentando su porcentaje y destruyen algunas, y en este caso neutrófilos, ¿no? Claro. Pero las más comunes, como ya les he dicho, infecciones. Cuando hay neutropenia, es característico esto. Pacientes con leucemias o linfomas de Hodgkin, que están ya medicados con quimioterapia, entonces tienden a bajar, ¿verdad? A un principio están altas. Siempre van a tener úlceras, mucosas, lugares, labios, etc. Característico de neutropenia. Bueno, desde los 15 días de vida hasta el año se considera neutropenia al recuento menor a 1000. Inferior a un año es menor a 1500, ¿no? Pero acuérdense de este valor que es de 500. Ahora, 1300 a 3000. Hacia arriba, por encima de 500 o de 5000, perdón, y por debajo de 1000, linfopenia. Aquí estamos hablando de virus y de tuberculosis. Pero no podemos descartar las infecciones, pero las más comunes son estas. ¿Qué es esto? Los dos virus más comunes que generan estos trastornos en los glóbulos blancos: citomegalovirus, virus de Epstein-Barr. El Epstein-Barr es un herpes. Es un herpes y básicamente pues no genera las lesiones herpéticas habituales, tanto en el herpes 1 herpes 2, pero sí genera adenopatías y trastornos en los glóbulos blancos. Es muy común esto en niños, adolescentes, que generan un cuadro que se llama mononucleosis infecciosa. Es muy común, doctores, en la clínica, adenopatías con neutrofilia o linfocitosis, mononucleosis infecciosa, y otras raras, ¿no? Tuberculosis, ahí lo estamos olvidando. Post-vacuna, ¿no? Se ha visto, y hay muchos artículos después de la vacuna del COVID, linfocitosis, muy común. Ahí están las infecciones, sobre todo virus, y tuberculosis como causas más comunes. Este es una pues, úlcera bucal, y aquí está varicela, muy parecida a la viruela del mono. Exacto, la viruela del mono, ¿no? Pero es más diseminada, no es tan pegadita. Nosotros tuvimos y lo tenemos ahorita un paciente que es un diabético con cetocidosis diabética severa, con acidosis metabólica, con ácido alto, 3 de bicarbonato, pero tenía lesiones pustulosas. Entonces ahí estamos pensando, seguro es un paciente inmunodeprimido, habría que pedir VIH, VIH es negativo, así que hay que pensar una estafilococia, ¿no? Entonces el medicamento regla ahí, el primero se llama vancomicina, pero tenemos por debajo otras opciones como Clinda, Bactrim, así que le agregamos Clinda, y entre hoy y mañana iba a llegar la muestra del enlace para ver si es viruela del mono, pero no tiene la característica de viruela del mono. Hacia abajo, sobre todo, infecciones y VIH. Estas son raras. Entonces, el recuento es menos de 1000 a 2000. Hay muchísimas causas, fíjense, desde VIH hasta infecciones, medicamentos y sobre todo estas, la linfopenia con VIH y pocas veces también la tuberculosis. Ahí está, VIH. Tenemos leucemias, tuberculosis. Estamos en el otro lado, no estamos en la linfocitosis, estamos en la linfopenia. Pero si ya hablamos de monocitosis, estamos hablando de lo mismo, leucemia, infecciones, etcétera, etcétera. Pero el día de mañana ustedes cuando vean un hemograma no van a buscar alteraciones del monocito, ¿verdad? Se van a enfocar en la leucocitosis o en la leucopenia, nada más. Pero ya de ahí, de forma indirecta, van a estudiar si hay cambios en los monocitos, primarias, secundarias, cambios en los basófilos. Normalmente hay basofilia,
¿ya? No hay vasopenia, no hay eosinopenia, por si acaso, es muy raro, no hay. Así que esta vasofilia normalmente está en relación con hipersensibilidad, anafilaxia, leucemia mieloide crónica, muy parecida a la eosinofilia, ¿no? Ahí está leucemia, enfermedad de Hodgkin, algunas otras enfermedades virales, eosinófilos, que es eosinofilia, también reactivas. La eosinofilia, no se olviden, es reacción alérgica, parásitos, ¿no? Parasitarias, reacciones alérgicas, pero generalmente no hay vasopenia ni eosinofenia, no hay. Ahí están otras causas más especificadas: asma bronquial, fiebre, parasitosis, larva migrax y otras. Entonces ahí está, ¿no? La eosinofilia, las vasofilias también con mononecrosis infecciosa, tiene eso relacionado por el Epstein-Barr. Bien, entonces hemos visto un resumen de los cambios y alteraciones que a veces suelen marear, pero pues, es necesario. Cuando ustedes tienen su hemograma, otra de las cosas que tienen que buscar, doctores, es ganglios, adenopatías, y a eso se llama linfadenitis. Puedes tener adenopatías axilares, inguinales, cervicales, etcétera, etcétera. Pero en pacientes que tienen leucocitosis o leucopenia deben palpar los pliegues para ver si hay adenopatías. Eso es fundamental. Entonces ahí estamos hablando de linfadenitis. Fíjense todo el sistema linfático que termina en el conducto torácico, ahí se mezcla en la vena cava inferior, ¿sí? La vena cava inferior, y listo, ¿no? Hay diferentes lugares. Acuérdense, cuando vemos muchos ganglios acá, eso es un linfoma de Hodgkin. ¿Ah? Ahora, si los ganglios están periféricos, es un linfoma de Hodgkin. Esa es la diferencia entre ambos. Pero también puede ser una tuberculosis, y como lo corroboras, pues sacas un ganglio, lo mandas al laboratorio, lo abren, y si es de color gaseoso, así como del DOC, sus mangas, medio gris y blanco, color gaseoso, eso es TBC. Así que necesariamente hay que hacer la biopsia. Ahora, si tienes una adenopatía con fiebre y pues algún síndrome gripal, pues es virus, no necesitas hacer una adenopatía o una biopsia o toma de muestra. Es por eso que la mayoría son inespecíficas en diferentes segmentos del cuerpo. Esto es muy común, ¿no? Sobre todo porque hay manipulación de la región axilar, muchos se rasuran, entonces el material utilizado a veces es contaminado. Primero empieza una foliculitis y después termina en un absceso que termina en inflamar los ganglios, ¿no? Entonces esto es relativamente común, ¿no? Y hay muchas otras inespecíficas, pero las que vamos a mandar a patologías son realmente raras. Crónicas, adenopatías crónicas. Aquí, como ven, en artritis reumatoidea, en el VIH también, toxoplasmosis, que ciertamente está ahora muy raro. Bueno, esta es la característica del ganglio. Esta parte cortical es la que se va a hipertrofiar. Muchas saliditas, muchos conductos. Esta es la corteza y aquí esta es la parte del parénquima. Y pues teóricamente debemos saber de que estos están relacionados al compromiso de los linfocitos T y B. Dejan de ser agudas, se cronifican y hay varias patologías. Esta es la imagen que no les voy a preguntar, sin duda alguna, pero al final siguen siendo inespecíficos. Si se relacionan con algo viral, pues ciertamente van a tener fiebre, pérdida de peso y la adenopatía sin duda alguna. Y en este caso, para entrar a esta división, se ha hecho muy común, ¿no? Cuando uno tiene un absceso o una herida en el pie. ¿Qué les decía la abuelita a sus familiares? Que no cojee, ¿verdad? Porque al final cojeaban, ¿verdad? Tenía un absceso. ¿Por qué les decía eso la abuelita? ¿No sabes? Y pues les decía, no cojees porque te va a salir tu amayogue o incornias, ¿no? Quechua, en quechua, ¿no? ¿Quién sabe quechua? Amayogue o... Entonces, pero el análisis, escucha doctor, el análisis de la abuelita es lógico, pero al revés. Lo que ocurre es, tú tienes una herida, un absceso, y pues se inflaman tus ganglios. Entonces, al inflamarse el ganglio inguinal, pues obviamente cojeas. Y las abuelitas pensaban de que tú tienes una herida y al cojear se te inflamaba el ganglio. Pero bueno, es al revés, pero
tienen razón las abuelitas, hay una adenopatía que está en relación con esa infección. Entonces, aquí está, líneas linfoides, mieloides y algunas otras raras. De las mieloides, la LMA más común. Ahora vamos a ver. Pues básicamente es una inflamación de un ganglio submandibular, que este es un linfoma de líneas linfoides, pero se llama linfoma de Burkitt. El linfoma de Burkitt es pues eso, lo que ven, pero hay dos tipos, ¿no? Unos endémicos, que es el más común, y otro africano, creo. La forma del diagnóstico es con biopsia, por supuesto, así que es una adenopatía con cierta característica de células, muy común en Sudáfrica. Yo me acuerdo de estudiante, publicamos un casito de estos en una revista. Cuando hay alteraciones linfoides o mieloides, esto es lo que ocurre. Han debido hablar en inmunología, mejor aún en hematología. Cuando ustedes tienen un cáncer en la sangre, lo que se altera son pues las características genéticas de las células. A eso se llaman mutaciones. Y muchas veces esto es gracias a que en el medio del material genético hay proteínas. Entonces, en oncología se llaman proto-oncógenes. ¿Qué quiere decir? Pues son proteínas raras, diferentes a las que habitualmente vemos, porque estas van a generar el cáncer. Proto-oncógenes que van a trabajar sobre anticuerpos en diferentes posiciones o sobre los mismos linfocitos B. Alteran el material genético, ¿no? Entonces, de ahí ya podemos hablar de diferentes leucemias, la aguda en adultos, la infantil, la LLA, sobre todo es la infantil, la leucemia linfoblástica aguda. Pacientitos que tienen equimosis, que tienen epistaxis, hay que llevarlos al pediatra, que le hagan una hemogramita, es regla. Ahora, aparte de los cambios de estos proto-oncógenes, que eso también puede ser pregunta de examen, existen otros orígenes, virus, VIH, el Epstein-Barr, el herpes virus, si no me equivoco es el 8, el que genera el sarcoma de Kaposi. Son virus que generan cánceres, que generan sobre todo cánceres en la sangre. Y hay otros elementos, por ejemplo el cáncer, el alcohol y el tabaco, el Helicobacter pylori, que me genera una metaplasia gástrica, hasta un cáncer gástrico, etcétera, etcétera. Son causas de alteraciones linfoides o mieloides en la sangre. Ahí está, alcohol, tabaco, sin duda alguna. Dentro de las linfoides, ahora, primero está la leucemia linfocítica y los linfomas. Aquí está la clasificación. Y hemos dicho al principio, puede haber alteración de células B y de células T. Hay una infinidad. Leucemia linfoblástica, leucemia linfocítica aguda son las más comunes. Y si solo incluye células B, es Hodgkin o Burkitt. Ahí están todas las alteraciones de linfocitos B y linfocitos T. En linfocitos B están los linfomas, leucemias linfoblásticas, linfocítico, mieloma múltiple. Les he comentado el mieloma de un casito que tenía la otra vez, linfoma de Hodgkin, Burkitt. En cambio, en las de linfocitos T, básicamente está la leucemia linfoblástica precursora de linfocitos T. Entonces, estas alteraciones linfoides generan transformaciones tanto en las líneas B como en las líneas T. Teóricamente, el linfoma de Hodgkin es algo más ordenado, no es tan agresivo, pero pues cuando se reactiva es ahí realmente agresivo. Lo mismo, vean acá, cambios en linfocitos B y T, neoplasias, linfocitos, y abajo, aquí B arriba, estos son B, ¿dónde están? Ahí está, estos son B y estos son T. Una infinidad, pero terrible, de clasificaciones. Vamos a las B y a las T. Esa es la primera. Leucemia linfoblástica aguda. Esta es la que habitualmente se presenta en los niños. Esas son las características histopatológicas. Y otra de las cosas que estudian los hematólogos son estos. No les voy a preguntar. No se sorprendan cuando alguna vez se haga una punción medular, el hematólogo confirme, tiene una leucemia linfoblástica aguda, pero te dice, hay que enviar al patólogo.
El patólogo lo que te va a hacer es colocar un montón de tinciones y te va a decir a qué línea específica pertenece, ya sea CD8, CD4, CD7. Terrible, realmente específico. Pero esto ya es más para los oncólogos. Ciertamente los oncólogos son los que ven esto. Entonces, tiene diferentes funciones. Ahí está. Inicio brusco, tiene lo característico: fiebre, dolor óseo, adenopatías, cefalea, vómitos, hemorragias. Muchos consiguen su remisión siempre y cuando tengan su tratamiento, o sea, estamos hablando de quimioterapia de diferentes esquemas en forma precoz, ¿no? Entonces, fíjense, si se agarra a una edad bien pequeñita, el pronóstico es bueno. Por eso los hematólogos ahora pues andan mandando información acerca si su niño tiene fiebre, si tu niño ha bajado de peso, si tu niño tiene diaforesis o transpiración nocturna, son los clásicos síntomas. ¿Qué síntomas son? B, muy similar a la tuberculosis, ¿no? Son de mejor pronóstico. Linfocitos B, aquí tenemos varios: la leucemia linfoblástica crónica y el linfoma linfocítico de células pequeñas. Es más o menos lo mismo, no es tan común en los niños como en el otro, ¿no? Ahí están las características histológicas que ciertamente no nos interesan mucho. Muchos son asintomáticos y otros son sintomáticos, pero esta es más inespecífica: pérdida de peso, fiebre y demás, cosa que no se ve tanto en niños en estos. Hay características, miren, con las tinciones CD19, CD20 que lo hace el patólogo. El pronóstico varía, pero no es tan específico como la LLA, donde cuanto más rápido lo trates, mejor. Ahora, nos vamos a los Hodgkin. Estas son B. Y de estas, la más útil diferencia es esta: Hodgkin cervical, adenopatía cervical. No Hodgkin periférico. Listo, espero que se acuerden eso. Y otra de las cosas que habitualmente ve el hematólogo son estas células, ¿no? Son como dos ojitos chiquititos, muy característico, que me imagino que en alguna pregunta de sus exámenes les ha llegado. Las características son pues una enfermedad con fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, síntomas B. Y las redes Steinberg, que ahorita vamos a ver las características, son las que habitualmente las vemos. Tienen indicación de radioterapia, sin duda alguna. Ahora, el Hodgkin se divide en estas montón. No les voy a contar en específico cada una, pero hay esclerosis nodular, celular mixta, rico en linfocitos, con depleción linfocítica, predominio. Esto es para memoria, doctores. Igual en toditas estas se presentan las células redes Steinberg. Ahí está. Esos son los dos ojitos característicos. Esto sí es pregunta examen, ¿no? Linfoma Hodgkin, red Steinberg, clásico, donde no se pregunta. Ahí están los diferentes tipos. Esclerosis nodular, esa es la imagen. Celularidad mixta, esta es la imagen. Rico en predominio linfocítico, esa es la imagen. Depleción linfocítica casi vacío. Y la última, predominio linfocítico. Ahora el no Hodgkin, pues el no Hodgkin tiene varias características. Uno, y la más importante, las adenopatías periféricas. Entonces, básicamente la diferencia entre ambas, uno es esta característica clínica, pero esto es fundamental, sobre todo el tipo de hallazgo en la punción de la médula ósea. ¿Por qué? Porque es diferente el tratamiento para un Hodgkin que para un no Hodgkin. Eso es fundamental. Existe el folicular, ¿ah? Esa es la característica. Hay diferentes tinciones que evalúan varios receptores. El folicular, ya hemos dicho, el Hodgkin es más cervical y este es periférico, pero puede haber también cervicales, ¿ah? Pero la mayoría son extra cervicales. El linfoma folicular, existe el linfoma difuso de linfocitos B grandes, es otro no Hodgkin, otro tipo de no Hodgkin, ¿ah? Les puedo preguntar así por subtítulos, pero no las características de cada uno, ¿no? Entonces quizás lo más importante es un mapa mental. Linfocitos B grandes, linfocitos B grandes, linfocitos B grandes, pues no es común, es más de especialidad, no se preocupen de eso. La quimioterapia es fundamental y ahí está. Por último, dentro de los Hodgkin está el Burkitt, que es parte o proveniente de los linfocitos B, y hay dos, el endémico y el no endémico. Esa es la imagen, ahí está. La característica es submandibular, ¿no? De eso no se olvida. Ahí está. El endémico, que es el más común, que esto se ve en Bolivia, ahí es mandibular.
Y el no endémico, el esporádico, esta es algo que afecta a nivel del peritoneo y el encéfalo. Claro, nunca he visto eso. En cambio, Burkitt sí. Burkitt sí, del tipo endémico, ¿no? Ahora, ya. Ahí terminamos con las linfoides, básicamente. Pero existen otras células, y una de las más comunes son las células plasmáticas. ¿Saben qué son las células plasmáticas, no? Generan linfocitos B, o sea, anticuerpos. Entonces, su trastorno está muy relacionado con esto, gamopatías monoclonales. Y las más comunes son los mielomas. Dentro de los mielomas hay varios tipos: quiescentes, evanescentes, Waldenström, cadenas pesadas, terrible. Pero el mieloma múltiple es el que más comúnmente van a ver. ¿Se acuerdan las características clínicas del mieloma? Fiebre, dolor muscular, fallo renal en más del 50%, y habían lesiones líticas sobre todo en el cráneo, ¿no? Ahí está el mieloma múltiple, son las características desde confusión, artrosis, dolores, insuficiencia renal o fallo renal en más del 50%. Este es el inicio de una electroforesis. ¿Se acuerdan de la electroforesis? Los diferentes anticuerpos me van a dar niveles, y la forma de un mieloma múltiple es una imagen de NM, a predominio sobre todo de IgG. Ese es el mieloma múltiple. Es muy común en pacientes jóvenes, se necesita mucha perspicacia del clínico, y hay diferentes tipos, quiescente, gamopatías monoclonales de significado incierto, nunca he visto. Linfoma linfoplasmocitario es parte del mieloma, nunca lo he visto. Las características clínicas son similares al mieloma. Y otra, quizás para terminar este mareo de nombres, las células de manto. Lo vi alguna vez, pero en consulta externa con un hematólogo, pero no lo he vuelto a ver. Es un tipo de células B afectadas, ¿no? Células de manto. Es realmente raro esto. La tricoleucemia es otra que pertenece a esta línea, y la característica es esta, ¿no? Trico, ¿por qué? Porque tiene la forma de pelitos. Nunca lo he visto. En cambio, las LLA y la LMA, sin duda, estas sí son relativamente frecuentes. Otro tipo, anaplástico de células grandes, células T de adultos, células grandes, sus características clínicas, esto no va a entrar sin duda alguna. Y de las mieloides está esta, la más común: leucemia mieloide aguda, y para terminar estas otras dos, mielodisplásicos, mieloproliferativos. La leucemia mieloide aguda básicamente toma en cuenta esto: anemias, trombocitopenias y neutropenias. Esa es la diferencia con las LLAs. La LMA normalmente tiene hacia abajo leucopenia, anemia, trombocitopenia, etcétera, etcétera. Y hay diferentes tipos también según la clasificación de la OMS. Es impresionante la cantidad de LMAs, mejor dicho. Es en adultos, muy raro en niños, a la diferencia tomando en cuenta de las LLAs de las líneas linfoides. Hay trastornos moleculares, sin duda alguna. La clínica, pues básicamente es fiebre, hemorragia, cansancio. Puede haber anemia, trombocitopenia, leucopenia, y esto me pone proclive a tener sangrado, sin duda alguna. Muchos consiguen la remisión completa gracias a la quimioterapia, pero no son todos, así que la mortalidad por lo menos es más del 20-25%. Terminamos las mieloides con mielodisplásicos. ¿Por qué se caracterizan los mielodisplásicos? Sobre todo por procesos donde se elevan los glóbulos blancos, y en algunas ocasiones hay citopenias, hay debilidad, cansancio, hemorragias, etc. Y cuando no tengas el diagnóstico y esté algo bajo y no sea un LMA, ahí está lo que puedes colocar, ¿no? Un mielodisplásico. Es un diagnóstico grande de los hematólogos, ¿no? Y los mieloproliferativos, pues en este caso, mielodisplásicos es hacia abajo, mieloproliferativos hacia arriba. Cuando no tengas diagnóstico ni uno ni el otro, vas a poner o mielodisplásicos o mieloproliferativos hacia arriba, ¿no? Se confunde con la leucemia aguda, ¿no? Ahí está, con estas. Y por último están las mieloides crónicas, que son de las líneas mieloides, que esta es rara, absolutamente rara. El tratamiento es con quimioterapia, sin duda alguna. Y finalmente, cuando tengan lesiones y no sea un pénfigo,
no sea un acné rosáceo, por ejemplo, pueden hablar de pues, proliferación de los histocitos, células de Langerhans, ¿no? Esta es la imagen, sobre todo de la piel, y ahí está la característica. Claro, es una especie de leucemia, pero pues en la piel, sin duda alguna. Muy raro, yo nunca lo he visto, pero está descrito como histocitosis de células de Langerhans, o los histocitos. El vaso, ya hemos dicho que tiene esta función, no vamos a decir cuánto tamaño tiene, esto. Antes tenía una función hematopoyética, pero actualmente es destructor. Entonces, si su función está aumentada, vamos a tener penias, linfocitopenias, neutropenias, etcétera, etcétera, y hay que hacer la esplenectomía, sin duda alguna. Ahí está, la esplenomegalia, que es muy sencilla de hacer por semiología. Aquí están algunas causas, sobre todo infecciosas, que me generan el aumento de la esplenomegalia. Y muchas veces también puede estar en relación con este cuadro. Acuérdense, hipertensión portal, varices esofágicas, hepatopatía congestiva y esplenomegalia. Entonces la esplenomegalia muchas veces depende de la falla hepática, un paciente cirrótico. Infartos son raros, neoplasias son raras, y por último está esto, ¿no? Entonces son 4 grados del trauma vesical, en cirugía han debido llegar. El que más nos preocupa es este, donde casi todo el vaso está abierto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es esplenectomía, ¿no? Y cuando se hace una esplenectomía en estos pacientes, a partir de la semana ya tienen que tener la vacuna ¿para qué era? ¿Se acuerdan? Meningococo, ¿no? Porque tienes tendencia a generar meningitis cuando no tienes vaso. Entonces esta vacuna es importante. El timo es un órgano embrionario, no tiene mucha utilidad, pero sí cuando está grande y me comprime la tráquea, el esófago y me genera una imagen mediastinal ancha, ahí sí se suele retirar el mismo. Pero ya en la etapa adulta pues se atrofia, se esclerosa, así que no tiene mucha utilidad. Pero en estos casos donde básicamente crece mucho, podemos tener timomas, ¿no? Los timomas que a veces hay que retirarlos, muy pocas veces son malignos y tienen también diferentes características a la biopsia, ¿no? Y a veces al ser invasivos en estos casos sí se suele retirar el mismo, ¿no? La tomografía lo que muestra básicamente es un engrosamiento de toda la región mediastinal. Muy bien, listo. Terminamos con eso, doctores. Si es el lunes su examen, pues entra sangre nada más, ¿no?